Continuamos con Joan Rodríguez Peroso. Joan Peroso está con nosotros y como lo advertí en este segmento, vamos a conversar sobre Rodolfo Hernández, el ingeniero Hernández. Toda una sensación en este momento mediático. El hombre, ¿sabes que yo hablaba ayer con Luis Mayor Toro y él me decía, se va a parecer mucho a Zelensky, se va a poner a llorar en la televisión? Y lo hizo. Porque él, ahora fíjate algo bien interesante y con eso entro en el análisis de Hernández. Él está en una rueda de prensa, ¿no? Y dice, mira, ven acá. A mi hija la secuestraron hace 14 años. Ya la damos por perdida. Pero yo no vengo una retaliación contra los bandoleros, contra los guerrilleros. Yo no puedo llegar así a ser presidente. Y se comienza a llorar, hermano. Claro. Se paró la rueda de prensa. Entonces, los analistas que dicen, eso lo hizo porque tenía que subir las encuestas. Efectivamente, las encuestas subieron, pero era su hija. Sí, bueno, pero aquí se vale todo. Esto es un acto de histrionismo que te puede sumar unos puntos y a lo mejor él lo logró, basado en un hecho concreto y real que le toca de manera personal. Todo eso se vale. Este es un personaje que tal como lo ha percibido la inmensa mayoría de quienes estamos observando ese proceso, surge prácticamente de la nada, montado en un discurso que, como dije al principio del programa, no tengo duda que tiene que haber habido un análisis previo de cuáles son los problemas que más sienten los colombianos, bueno, corrupción y desempleo, y en torno a esos dos planteamientos, estratégicamente se arma todo un planteamiento que logra el cometido. Yo creo que él ha logrado llegar de una manera importante al estado de ánimo de los electores colombianos. Y me reafirmo al decir esto en una cosa que es bien interesante. Este es un hombre que no cuenta con una plataforma política. Él montó una organización que creo que se llama... La Liga Anticorrupción. La Liga Anticorrupción. Entonces esto es una cosa que... pero ¿dónde está eso? ¿Cómo nos comemos eso? Bueno, es un decir, ¿no? Incluso este es un hombre que no hizo campaña tradicional de recorridos por el país. Entonces tú te pones a ver en la geografía, cuando revisas electoralmente de a dónde salieron los votos, ahí hay sitios donde seguramente él ni siquiera ha ido nunca. Eso indica que el discurso sí llegó a donde él no ha llegado. Y en la medida en que ese discurso llegue a la psiquis de los electores, ¿no? Ese cerebro reptil que tú acabas de mencionar, bueno, ese disparador de emociones es donde se logra la conexión, digamos, psicológica del discurso, de quien emite el discurso, con el electorado. Creo que en esa parte Rodolfo Hernández ha sido exitoso. Básicamente, su destino político electoral en este momento está basado en ese discurso que él decidió. Déjame rasgar. Y lo demás es adorno, porque todo ese histrionismo, ponerse a llorar, todas estas cosas, de hacer la rueda de prensa en pijama en la cocina de la casa, todo eso es, no vaya a creer que eso es que le provocó. Permíteme rasgar el velo académico en este momento, suerte de flashback. Rodolfo es como tú, es como Jaime es como tú, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo. Se parece, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Este es un hombre que se parece bastante al colombiano común y él hace mucho énfasis en demostrarlo, en identificarse y hacer que la gente se identifique con él. Ahora, consultor político. Ahora habla sin cortapisa, habla el lenguaje coloquial. Llano, ajá. Es un profesional. Es muy potable. Pues. De muchos años en desarrollo profesional, que eso indica que no es una persona inculta. Es decir, estamos hablando de una persona que también tiene su preparación académica y profesional, pero que entiende, quizás por consejos de quienes están detrás de él, que la manera de hablarle al país es una manera llana, concreta, como lo está haciendo. Y ha logrado un proceso de identificación que una vez que se consolida, eso difícilmente puede cambiar. Ahora, el trabajo periodístico, informativo, el influencer que va a Rodolfo Hernández y le dice, bueno, pero ya va, candidato, usted dijo que las mujeres tenían que irse a la cocina, a cocinar. ¿Cómo resuelves eso? ¿Cómo resuelves el tema de que... Pero ya ha ido cambiando el discurso, ¿no? Yo lo pude ver en una entrevista reciente, donde él puso el ejemplo que en los 3 cargos más importantes, cuando él estuvo de alcalde, de los 3 cargos más importantes, 2 eran mujeres. Y él comenzó a tomar el tema de la participación. Entonces calificó mucho a la mujer es más responsable, la mujer es más metódica, la mujer es con menos tendencia a robar. Es decir, comenzó a construir un perfil de lo que debe ser la mujer en los asuntos públicos
que no tengo ninguna duda, alguien le aconsejó, cambie ese discurso porque va a tener que meter muchas mujeres en el gobierno y ese discurso de que la mujer para la cocina no te sirve. Lo cual es una estrategia para la segunda vuelta. No tengo ninguna duda. Porque el otro tema... Y también, por cierto, muy válida, porque tú puedes saber... enderezar las cargas. Claro, si estás consciente que cometiste un error, lo menos que puedes hacer es intentar corregirlo. Como aquello de que era admirador del lenguaje o el discurso de Adolfo Hitler, del pensamiento. Claro, esas son cosas que sobre la marcha las tienes que corregir. Y que son válidas desde el punto de vista de la consultoría política. Porque es el tema de la comunicación política, como tú lo señalaste hace rato. Ellos están en este momento, ellos no están presentando un currículo para que le den un trabajo en un ministerio o para que lo contraten en una empresa. No, están peleando por una posición que la van a obtener si la gente vota por ellos. Entonces tu tarea es convencer a quienes te van a dar trabajo que voten por ti. Y entonces como consultor político uno le dice al candidato, haz lo que fuere para ganar. Claro, es que eso es lo que está planteado ahí. Aquí estamos frente a una competencia donde no hay concesiones a la racionalidad. Aquí estamos en la búsqueda del poder. Y después que yo llegue al poder, veo entonces cómo enderezco la carga de tantas cosas que puedo decir en campaña electoral. Es decir, Rodolfo Hernández en este caso es menos racional y más emotivo. Yo creo que sí. Y ahí va a profundizar. Sin duda alguna. Es que también vas a encontrar eso, esa diferencia la vas a encontrar en el discurso. Como acabamos de decir de Petro, él no hace una propuesta sin haber analizado antes si eso es posible hacerlo, con lo que significa la estructura del Estado y los manejos que desde el Estado él sabe que va a tener trabas, que tiene un Congreso fragmentado y que muchas cosas que va a decidir tienen que pasar por ese Congreso. Bueno, tú no oyes a Rodolfo Hernández hablando de ese tema. Yo no lo he escuchado en ninguna de sus entrevistas cuál va a ser el manejo que él va a hacer con ese Congreso que lo acaban de elegir y que quedó tan repartido que ahí nadie tiene influencia sobre nadie. Y donde, por cierto, los factores que fueron ampliamente derrotados con esta elección, donde figuran ellos dos como protagonistas, al contrario, van a ser los factores dominantes en un proceso de discusión en ese actual Congreso que lo acaban de elegir hace un mes. Así que esa dinámica, ¿cómo viene? Lo cual ya traería a Hernández un cierto peso en el ala, porque él no tiene nadie allí en ese Congreso. Para comenzar, por lo menos Petro tiene una mayoría de senadores, una mayoría relativa, ¿no? Porque fue la primera minoría que sacó más votos, pues quiero decir, tanto en Senado como en diputados. Sobrepasó al Partido Conservador y al Partido Liberal, que son después las otras facciones más importantes. Este señor Hernández no tiene allí un apoyo concreto. Entonces, ¿cómo va a ser la política de él con ese Congreso? ¿O lo va a cerrar? ¿O va a plantear que hay que cerrar el Congreso porque no lo dejan gobernar? Bueno, ahí hay toda una expectativa que el pueblo colombiano tiene que analizar para tomar su decisión. En el ataque con el tema de la edad y lo otro cuando le sacan el video a Hernández por el concejal mira, tú me estás diciendo que yo soy corrupto, yo no soy corrupto. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista comunicacional? Bueno, yo creo que eso son herramientas que no van a tener mayor peso porque eso es un evento muy conocido por la gente y yo no creo que la gente lo haya valorado como elemento que defina por qué debo o no votar por Hernández. La gente lo da como, bueno, un episodio más y él también casi que le ha pedido disculpas ahora públicamente al concejal, pero de alguna manera él ha hecho ver que, bueno, eso fue un tema que eso fue un error, una cosa y tal. Pero, y es de sangre caliente, pues, se enojó. Pues. Claro, eso es un tema superado. Pues. Una berraquera, como dijeron ellos. Así es. Y claro, sus adversarios lo van a utilizar como un elemento de juicio para intentar incidir en ese elector, potencial elector, que tenga a Hernández como opción. Tú no puedes votar por un tipo que anda golpeando concejales. Pero bueno, eso fue un evento que ya transcurrió. No creo que este señor, a estas alturas, tenga en la cabeza que puede ir por ahí golpeando gente si es que va a llegar a ser presidente de la República. Dicho todo esto, nos queda un segmento para aterrizar en Venezuela, el impacto ya real en nuestro país, la perspectiva, en el análisis numérico de las encuestas en este momento, son creíbles, no son creíbles. Digo esto porque las encuestas se equivocaron con Fico. Y aunque es un fenómeno electoral, y eso es válido decirlo, que en materia científica, social... Es posible que eso ocurra. Que eso ocurra, que eso pueda ocurrir. Ya veremos.